Abstenerse de los impulsos sexuales ayuda a mantener el autocontrol y la disciplina personal, dos valores fundamentales para los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma. El estoicismo sostiene que los humanos debemos ejercer dominio sobre nosotros mismos y gobernar nuestra conducta a través de la razón y la voluntad, no dejándonos llevar por emociones y deseos pasajeros. Los estoicos ven el autodominio como un fin en sí mismo, así como un medio para alcanzar una vida virtuosa, conforme a la naturaleza humana racional. Una persona que cede fácilmente a cada impulso sexual es esclava de sus pasiones, pierde el control de sí misma y por lo tanto no puede aspirar a la virtud y la excelencia moral. En cambio, quien ejerce un firme autogobierno demuestra la cualidad estoica de la templanza, rechazando el exceso y sometiendo las pasiones animales al juicio de la razón. Para los filósofos estoicos, la capacidad humana de razonar es lo que nos hace superiores a las bestias. Cuando nos dejamos llevar ciegamente por el apetito sexual sin considerar las consecuencias, negamos nuestra naturaleza racional y nos rebajamos al nivel de los animales irracionales. En palabras del estoico Musonio Rufo, los hombres que son esclavos de sus apetitos sexuales se vuelven como animales irracionales, haciendo todas las cosas con una sola meta en mente, la satisfacción de su lujuria. En contraste, ejercer moderación y abstinencia sexual eleva al ser humano, le permite tomar decisiones morales basadas en el bien común y le faculta para realizar grandes cosas en la vida más allá de la mera gratificación física. Como dijo Epicteto, no comas más de lo necesario ni tengas relaciones sexuales sin propósito claro, pues ambas cosas perjudican el juicio interno y obstaculizan el camino hacia la virtud. Además de fortalecer el carácter individual, controlar los impulsos sexuales tiene un valor social para el estoicismo. Una sociedad en la que las personas ceden fácilmente a sus apetitos se hunde en el vicio, la perversión y el egoísmo, pensaban los estoicos. En cambio, una cultura con individuos moderados y disciplinados puede progresar ética y racionalmente. Séneca, por ejemplo, creía que el exceso sexual, al igual que la gula o la embriaguez, corrompe la salud del cuerpo político al debilitar la salud moral de los ciudadanos. La templanza sexual tiene también para los estoicos un valor espiritual. Consideran indigno del espíritu humano verse esclavizado por impulsos irracionales y pasajeros. Como enseñaba Marco Aurelio, el alma que se eleva hacia cosas más altas ya no presta atención a los apetitos del cuerpo, sino que los sofoca y los rechaza, juzgándolos indignos de lo mejor que hay en nosotros. Abstenerse de relaciones sexuales ocasionales nos permite enfocarnos en realizar actos virtuosos, en tener relaciones significativas y en cultivar nuestra excelencia como seres dotados de logos o razón. Como dijo Epicteto, consagra tu atención y tiempo a mejorarte intelectual y moralmente. Ocupa tu mente en pensamientos dignos, justos y elevados, en vez de estar pensando cómo satisfacer tus bajos deseos. Una vida gobernada por la lujuria es una vida desperdiciada desde el punto de vista del estoicismo. Ahora bien, los estoicos no condenaban el sexo por completo. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales eran vistas como naturales y justificables para procrear, fortalecer el vínculo conyugal y evitar la tentación del adulterio. Lo que los estoicos rechazaban era utilizar a otros seres humanos como meros instrumentos de placer sexual. Como explicó Séneca, el sabio goza del sexo con moderación y cuando es apropiado con su esposa, no para la mera satisfacción del apetito irracional, sino también para engendrar hijos legítimos. En resumen, los filósofos estoicos creían firmemente que abstenerse de impulsos sexuales ocasionales refuerza nuestro dominio propio, evita la degradación moral, eleva la dignidad humana, mejora el carácter y permite enfocarse en metas superiores. En palabras de Epicteto,
Si quieres ser persona de valor y mérito, ejercita la voluntad para rechazar los halagos de la carne y consagra tu existencia a los más altos bienes. Dominar los apetitos es dominarse a uno mismo. Los impulsos sexuales, si no son moderados por la razón, pueden nublar el juicio y llevar a acciones de las que luego nos arrepentimos profundamente. Este es un concepto clave dentro de la ética estoica, que pone especial énfasis en el cultivo de la prudencia, la moderación y el autogobierno. Los filósofos estoicos eran muy conscientes de cómo las pasiones descontroladas pueden tomar el control de la mente humana, oscurecer la capacidad de pensar racionalmente y finalmente conducir a decisiones equivocadas y nefastas de las que la persona se lamentará después. En palabras de Séneca, nada hay más vergonzoso e indigno que el juicio nublado por la concupiscencia, arrastrado por los placeres hacia los desenfrenos más bajos y sucios. Cuando la lujuria triunfa en la mente, la nobleza natural del espíritu racional se pierde, cediendo al bestial apetito. Un ejemplo claro de esto es cuando alguien traiciona sus valores morales más profundos o incluso comete un acto ilícito o criminal por dar rienda suelta a un impulso sexual. Puede tratarse de una infidelidad matrimonial, de mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona, o del recurso a prostitución o pornografía, aun sabiendo que se alimenta con ello la trata de personas. En todos estos casos, la persona sabe que está obrando mal, pero en ese momento la fuerza del impulso irracional ofusca totalmente su juicio, debilita su voluntad y le hace creer falsamente que necesita cometer ese acto para sentir satisfacción. Pero luego de consumado el acto, sobreviene el pesar, el arrepentimiento, el remordimiento. Como dijo Marco Aurelio, «Cuán bajo has caído por un fugaz placer sexual del que ahora te arrepientes. En un instante de debilidad has echado a perder todo el progreso alcanzado en meses de autorrestricción». Para evitar estas situaciones, los estoicos aconsejaban reconocer la fuerza potencialmente abrumadora del deseo sexual y tomar medidas preventivas para mantenerlo bajo control razonable. De lo contrario, es muy fácil que nos sorprenda desprevenidos y nuble nuestro juicio. Dice Epicteto, no esperes a ver al enemigo en las puertas cuando se trata de los peligros del deseo irracional. Pon guardianes de antemano, cuida cada punto vulnerable. De lo contrario, el apetito sexual tomará el control por asalto, se adueñará de tus pensamientos y no te dejará pensar en nada que no sea su satisfacción. Entre las medidas preventivas que recomiendan están rodearse de amigos virtuosos, evitar la ociosidad, no frecuentar lugares o espectáculos lascivos y enfocar la mente en temas elevados y actividades constructivas. El objetivo es nunca llegar a ese punto de ofuscación del juicio en que ya es demasiado tarde para detenerse. Así, si bien los estoicos no condenaban las relaciones sexuales dentro del matrimonio, sí pensaban que el impulso sexual requería guiarse con prudencia y no dejarlo convertirse en una pasión desbordada. Como dijo Séneca, el sabio disfruta de los placeres del lecho matrimonial con mesura, con la mente despejada, sin dejarse esclavizar, usando la razón como guía para que no se conviertan en un fin en sí mismos. En conclusión, los filósofos estoicos eran muy conscientes de que los impulsos sexuales, por poderosos que sean, nunca deben gobernar sobre la razón. De lo contrario, nos llevarán a acciones autodestructivas impulsadas por la pasión del momento, de las que luego el juicio claro se arrepentirá profundamente. Abstenerse o ser muy cautelosos es la mejor manera de prevenir tales desenfrenos irracionales. El sexo casual y la promiscuidad pueden distraernos fácilmente de nuestras metas y propósitos más elevados en la vida. Los filósofos estoicos eran muy conscientes de este peligro y advertían contra él, ya que veían el autodominio y la concentración en la propia excelencia moral como los objetivos más dignos y apropiados para un ser humano. Según Séneca,
Entregarse sin freno a los placeres sexuales por puro apetito es propio de personas vulgares, sin educación ni refinamiento, incapaces de algo grande. Los estoicos aspiran a una vida dedicada al cultivo de la virtud, la equidad, la justicia y el bien común, metas mucho más significativas que la pura satisfacción animal. Como decía Marco Aurelio, un alma grande y generosa no se deja arrastrar por los apetitos irracionales ni pierde de vista por mucho tiempo su propósito superior. El filósofo estoico vive para ejercitar la razón, perfeccionarse a sí mismo y ayudar a la humanidad, no para la gratificación fugaz de sus bajos instintos. Hay quienes objetarán que se puede tener relaciones sexuales y simultáneamente dedicarse a metas elevadas. Pero los estoicos se oponían firmemente a esta idea. Según su doctrina central, es imposible combinar la virtud con el vicio, la sabiduría con la necedad, la templanza con el libertinaje. Como explicó Epicteto, si deseas sinceramente alcanzar la grandeza moral, centrar tu atención en lo vulgar y banal es un obstáculo. El impulso sexual pertenece al reino animal del que debemos emanciparnos. Entrégate a él y fracasarás en lo que realmente importa. Los filósofos estoicos creían que cada persona debía decidir en qué centrar su limitada energía, atención y tiempo. Podemos aspirar a la excelencia racional y dedicarnos a ella con todo nuestro ser, o podemos consentir al cuerpo con todos sus antojos irracionales. Pero no se pueden hacer bien las dos cosas a la vez. Intentar satisfacer simultáneamente nuestro apetito sexual y nuestra sed de sabiduría y justicia es tan irracional e imposible como querer dormir y estar completamente despierto al mismo tiempo. Son impulsos opuestos que se neutralizan entre sí. De nuevo Séneca: si dedicas tu día a complacer tus apetitos corporales, sea comiendo en exceso, bebiendo en exceso o teniendo relaciones sexuales incesantes, no quedará tiempo para el estudio, el conocimiento de ti mismo y la práctica de la virtud. Debes elegir cada día de nuevo en qué centrar tu mente y tus energías. Por supuesto, los estoicos no requerían el celibato absoluto de sus seguidores, sino principalmente les instaban a no dejarse esclavizar por el libertinaje. Una expresión sexual con mesura, con una pareja estable, podía tener cabida dentro de una vida virtuosa, pero siempre insistían en que la excelencia del alma debía ser el foco principal de nuestras energías. Como dijo Marco Aurelio, a quienes anteponen el placer sexual a sus obligaciones morales, te comportas como un pigmeo cuando podrías llegar a ser un gigante. En conclusión, los estoicos veían la promiscuidad y el sexo por puro libertinaje como una peligrosa distracción de las metas superiores que nos corresponden como seres dotados de razón y conciencia moral. El cultivo de la virtud exige enfocarnos con toda el alma en lo que realmente nos dignifica. Como dijo Séneca, se sublime o se envilece, pero no se puede hacer ambas cosas. Los filósofos estoicos consideraban que el apego excesivo a los placeres corporales, incluyendo el apetito sexual desmedido, es indigno del espíritu humano dotado de razón. Veían la capacidad de la mente para gobernarse con prudencia y moderación como lo que nos hace superiores a las bestias irracionales. Según Musonio Rufo, el ser humano posee por naturaleza la semilla de la razón, que cultivada apropiadamente puede producir sabiduría, templanza, justicia y grandeza de ánimo. Pero si consentimos al cuerpo en todos sus antojos y apetitos irracionales, ahogamos esa semilla divina y nos rebajamos al nivel de las bestias. Esta idea de que el libertinaje sexual envilece nuestra parte más elevada, reduciéndonos a la condición animal, está ampliamente desarrollada por Séneca. Cuando te dejas arrastrar ciegamente por los apetitos concupiscentes, sin raciocinio ni freno alguno, ¿dónde quedó tu racionalidad? Te has rebajado a la condición de los animales irracionales que solo obedecen a sus instintos.
Séneca llega incluso a comparar a quien se aficiona en exceso al sexo con actitudes bestiales como revolcarse en el lodo o hozar la tierra con el hocico. Has enterrado esa sublime capacidad para la ciencia, el arte y las empresas elevadas que la naturaleza te ha dado y te revolcaste en la inmundicia de la lascivia como un cerdo en su pocilga. Epicteto también aborda con dureza este tema. Dime, ¿acaso no te da vergüenza aficionarte tanto al placer sexual, buscándolo a cada momento, anteponiéndolo a cualquier actividad noble? Eres como un asno rebuznando tras una yegua o un macho cabrío montando a una cabra. En nada diferencias de ellos cuando te comportas así. Incluso Marco Aurelio, mucho más comedido que Epicteto o Séneca en sus expresiones, deja ver su rechazo ante quienes malgastan su intelecto y se envilecen por excesiva lujuria. El humano dotado de razón y lenguaje se degrade hasta obsesionarse por el apareamiento como una bestia irracional. Es algo que repugna a la naturaleza humana. Un buen resumen de la postura estoica lo da Musonio Rufo. El uso adecuado de la sexualidad se limita solo a engendrar hijos dentro del matrimonio de acuerdo a la ley natural. Mas quien como un libertino incurre en adulterios, fornicaciones y comportamientos antinaturales, ese tal niega su humanidad y se rebaja al nivel de un animal irracional. Para los filósofos estoicos, el dominio de la razón sobre los bajos instintos es lo que caracteriza una vida verdaderamente humana y digna de tal nombre. Como dijo Marco Aurelio, vive de acuerdo a tu naturaleza racional en todo lo que hagas. Si te dejas dominar por tus apetitos irracionales, tu vida no diferirá en nada de la irracional. Es interesante notar que los estoicos no condenaban el sexo dentro del matrimonio, siempre que se buscara sobre todo la procreación y el fortalecimiento de la pareja, no la mera satisfacción del deseo sexual desmedido. Lo que criticaban duramente era dejarse esclavizar por este apetito animal. Séneca resume así la postura estoica. No hay nada reprochable en el uso moderado y prudente de la sexualidad dentro del matrimonio. Pero entregarte enteramente a la pasión sexual, perseguirla sin descanso, anteponer su satisfacción a todo lo demás, eso sí que envilece al hombre y niega su racionalidad. Una imagen muy ilustrativa de esta idea la da Marco Aurelio. Hay ocasiones en que es conveniente para un ser humano racional tener relaciones sexuales, como cuando se busca concebir un hijo, pero aficionarse excesivamente a ello, revolcarse en esa actividad con deleite bestial, haría tan vergonzoso al hombre dotado de logos como si viéramos a un juez venerable hozando en un muladar. Para concluir, los filósofos estoicos veían un uso prudente y moderado de la sexualidad como aceptable dentro del matrimonio, pero rechazaban totalmente como envilecedor el libertinaje y la esclavitud a esta pasión animal. Como dijo Séneca, hay dos maneras de vivir para el ser humano. Una digna de los dioses, gobernada por la razón, otra indigna, gobernada por las pasiones. Tú eliges cómo emplear el tiempo que se te ha dado. En resumen, el apego irracional y excesivo al placer sexual contradice la parte divina del hombre y lo rebaja a lo peor de los animales irracionales. El verdadero estoico cultiva su grandeza de espíritu absteniéndose de tal envilecimiento. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que ceder repetidamente ante los impulsos irracionales equivale a entregarse a las pasiones, perdiendo poco a poco el control de uno mismo. Esto se aplica claramente al ámbito de la expresión sexual desmedida. Según Séneca, uno de los más prominentes filósofos estoicos, la persona sabia y dueña de sí no debe dejarse arrastrar por cada deseo que experimenta su cuerpo, sino examinarlo primero a la luz de la razón. De lo contrario, se verá avasallada por sus propias pasiones. Es decir, si cada vez que surge un antojo sexual, el individuo se apresta inmediatamente a satisfacerlo, sin deliberar, terminará siendo un esclavo de ese apetito irracional. Perderá su capacidad de autogobierno, será manejado por una fuerza ciega en lugar de conducirse por principios racionales.
Como advirtió Musonio Rufo, otro destacado filósofo estoico, considera bien a dónde te conduce apresurarte a satisfacer cualquier capricho sexual que sientas. Te volverás débil e incapaz de negarte nada, por reprochable que sea. Así es como la pasión sexual gobierna en lugar de servir. Es decir, dejarse dominar por el instinto sexual tiene como consecuencia inevitable la pérdida paulatina de la facultad de decirse no a uno mismo, de ejercer la moderación y el autodominio. Esta idea del peligro de dejarse gobernar por las pasiones irracionales en lugar de gobernarlas está en el centro de la ética estoica. Para el estoicismo, la felicidad y la virtud dependen de disciplinar los apetitos del cuerpo de acuerdo a los dictados de la recta razón. Como dijo Epicteto, es propio de un animal dejarse arrastrar ciegamente por las pasiones corporales. En cambio, es propio de un ser humano racional examinar cada impulso antes de proceder y decir sí o no después de razonar. Aplica esto celosamente a tus apetitos sexuales si no quieres perder tu libertad interior. Es decir, la libertad para los estoicos consiste precisamente en no estar esclavizado a las propias pasiones descontroladas. Quien no puede dominar o moderar sus apetitos, sexuales u otros, es un esclavo de estos y ya no puede considerarse libre en ningún sentido significativo. Marco Aurelio, por su parte, nos exhorta así: estás perdido si no eres tú quien controla tus apetitos, sino ellos los que te controlan a ti. Solo triunfa sobre sus pasiones quien puede negarse a sí mismo los placeres cuando la razón lo dicta. En síntesis, los filósofos estoicos advertían consistentemente que dejarse manejar por los antojos e impulsos, incluyendo los sexuales, era la antítesis del ideal del sabio. Alguien que se gobierna a sí mismo racionalmente y es dueño de su voluntad. Ceder sin deliberar es entregarse al fuero de las pasiones. Como Séneca sentenció de forma memorable: si te rindes a la pasión sexual, ella ganará poder sobre ti. Si le concedes la victoria, crecerá tan fuerte por la complacencia que ya no podrás derrotarla después sin herirte gravemente. Resístela desde el principio y mantén el dominio de ti. Para concluir, la ética estoica nos previene enérgicamente sobre los peligros de dejarse manejar por los impulsos en lugar de gobernarlos. Ceder al instinto sexual sin razonar ni sopesar las consecuencias es la receta perfecta para volverse esclavo de las propias pasiones desbocadas. La templanza y la moderación son esenciales para preservar el control de uno mismo. Los filósofos estoicos creían que abstenerse de la expresión sexual desmedida puede aumentar la energía vital, la motivación y la capacidad de concentración para perseguir metas más elevadas y significativas. Consideraban que el ser humano tiene una cantidad limitada de energía psicofísica para invertir cada día. Cómo elegimos utilizar esa energía va moldeando nuestro carácter y determinando el curso de nuestra vida. Si la malgastamos satisfaciendo apetitos corporales irracionales, tendremos menos fuerza disponible para cultivar nobles cualidades del espíritu. Según Séneca, observa a aquellos entregados enteramente a los placeres venéreos, sin freno ni saturación. ¿Acaso ves en ellos sabiduría, templanza o grandeza de ánimo? No, pues han invertido su energía vital en la lujuria, debilitando las facultades más elevadas del espíritu. Es decir, los estoicos creían que cada persona nace con un reservorio de energía psicofísica que puede canalizarse e ir hacia propósitos vulgares o elevados. Podemos energizar la parte irracional del alma satisfaciendo compulsivamente nuestros apetitos animales. O podemos sublimar esos impulsos y enfocar nuestra energía en metas racionales y virtuosas. Son dos polos opuestos, como dijo Musonio Rufo. Considera a dos jóvenes al comenzar su vida adulta. Uno se abstiene del libertinaje sexual y esa energía la utiliza para educarse, trabajar por el bien común y buscar la sabiduría. El otro la malgasta en lujuria y plaisir,
¿quién al final habrá invertido mejor su energía vital limitada? Es decir, para los filósofos estoicos nuestra energía psicofísica debe conservarse para realizar acciones virtuosas, no derrocharse en la mera satisfacción egoísta de apetitos corporales. Debemos sublimar esos impulsos hacia las facultades superiores del espíritu. Epicteto, por su parte, nos dice: digamos que deseas enfocarte en algún arte o ciencia que requiere un intenso esfuerzo mental. ¿Acaso crees que podrás tener éxito en ello si malgastas tu energía mental y física en la insaciable búsqueda del placer sexual, durmiendo poco, agotando tu vigor? Es decir, Epicteto también creía que hay una relación de vasos comunicantes. Cuanto más energemos la parte animal del alma, más se debilita nuestra capacidad racional de concentración, creatividad y fortaleza mental. Tenemos que elegir cada día en qué enfocamos nuestra energía. Marco Aurelio, por su parte, nos insta así: temprano en la mañana, cuando sientes tu energía y entusiasmo natural, pregúntate cómo invertirás los dones de este día. Si te consagras por entero a la lujuria, al final del día tu espíritu se sentirá vacío e insatisfecho, pues estás malogrando tus más altas facultades. Los filósofos estoicos creían firmemente que abstenerse de entregarse compulsivamente al libertinaje sexual puede aumentar en gran medida la vitalidad física, la motivación y la capacidad de concentración mental necesarias para perseguir metas más elevadas y trascendentes. Consideraban que el ser humano nace con una cantidad finita de energía psicofísica para invertir. La manera en que elegimos utilizar esa energía limitada todos los días va moldeando nuestro carácter y determina el curso de nuestra vida. Si malgastamos nuestra fuerza vital satisfaciendo de forma irrefrenable apetitos corporales irracionales como el sexual desmedido, al final nos quedaremos sin energía para cultivar nobles cualidades del espíritu, expandir nuestras facultades racionales o contribuir al bien común. Como dijo el filósofo estoico Séneca, observa cuidadosamente la vida de aquellas personas entregadas por entero a la insaciable persecución del placer venéreo, sin moderación ni freno alguno, apareándose cual conejos. ¿Detectas en ellos algún indicio de inteligencia perspicaz, carácter firme y recto, equilibrio anímico? No, no hay rastro de nada elevado en su espíritu, pues han invertido toda su fuerza de voluntad y energía vital en la lujuria más vana, debilitando y envileciendo así las facultades superiores propias del ser humano. Es decir, según los principios del estoicismo, cada ser humano que nace a este mundo recibe una cierta cantidad de energía psicofísica para gastar durante su vida. Esta fuerza vital innata puede utilizarse para propósitos vulgares y egoístas, como la satisfacción descontrolada de apetitos corporales irracionales, o podemos sublimar esos impulsos primarios y enfocar nuestra energía en algo superior: el cultivo de la razón, la ciencia, el arte, la beneficencia. Pero son dos polos opuestos. Cuanto más derivemos nuestra fuerza innata hacia arriba, menos podremos destinar abajo y viceversa. Como dijo el filósofo estoico Musonio Rufo, considera dos jóvenes que comienzan su edad adulta con un vigor y entusiasmo similares. Uno de ellos, dominado por la incontinencia sexual, derrocha su tiempo y su fuerza en la eterna búsqueda del placer carnal, durmiendo muy poco, agotando su vigor en orgías y juergas, envileciendo así su cuerpo y espíritu. El otro joven, sin embargo, decide abstenerse del libertinaje para enfocar su gran vigor natural en educarse, cultivar su mente, desarrollar algún talento, trabajar por el bien común y buscar incansablemente la verdad y la virtud. Aquí tienes un caso claro de dos reservas iniciales de energía vital invertidas en sentidos diametralmente opuestos. Una en la parte más baja del alma, la otra en las más excelentes cualidades del espíritu humano. ¿Quién al final habrá hecho mejor uso de la energía innata que recibió? ¿Quién habrá alcanzado una vida más lograda y feliz?
Para los filósofos estoicos, debemos considerar nuestra energía innata como un capital inicial que puede fructificar extraordinariamente si lo invertimos con prudencia en ennoblecer facultades verdaderamente humanas como la razón, la inteligencia, la templanza o la justicia. O puede dilapidarse rápidamente en la vana procura del placer fugaz de los sentidos. Nuestra principal libertad radica precisamente en elegir cada día en qué enfocaremos las fuerzas de nuestra alma. Epicteto, por su parte, nos dice lo siguiente sobre este tema. Digamos, joven amigo, que tu gran ambición actual es dominar algún arte o ciencia que requiera de intenso esfuerzo mental y formidable capacidad de concentración. ¿De verdad piensas que podrás tener éxito en empresas tan elevadas si malgastas tu limitada fuerza anímica en la búsqueda irrefrenable del placer sexual, durmiendo apenas unas pocas horas por noche, extenuando tu vigor biológico en excesos de todo tipo, envileciendo tu cuerpo y tu mente con tanta lujuria? Es decir, Epicteto también creía firmemente que hay una relación inversamente proporcional entre energetizar compulsivamente nuestros instintos animales y desarrollar nuestras facultades racionales superiores. Cuanto más malgastemos nuestra fuerza innata en lo inferior, menos energía nos quedará para lo superior. Cada uno debe elegir a diario en qué enfocar su limitada fuente de energía psicofísica. Marco Aurelio, por su parte, en sus meditaciones nos insta así: cuando sientas en la mañana la fuerza de tu vigor natural y tu habitual entusiasmo vital, reflexiona seriamente sobre la mejor manera de invertir los preciosos dones y recursos que este nuevo día trae consigo. Si decides entregar todas tus horas simplemente a la búsqueda irreflexiva del placer sexual, puedes estar seguro que al final de la jornada tu alma se sentirá árida, vacía e insatisfecha, pues has desperdiciado tus más excelentes energías y facultades. Si bien los grandes pensadores estoicos elogiaban las virtudes de la templanza sexual para poder enfocar la energía en metas superiores, también reconocían que la abstinencia por sí sola no basta. Debe canalizarse esa energía conservada hacia la consecución de logros que expandan las facultades racionales y beneficien a la comunidad humana. Como señaló Séneca en una de sus cartas a Lucilio: atención, joven aprendiz, no creas que guardar tus semillas en tu vasija por no derramarlas, por sí solo te hará meritorio de algo grandioso. Debes utilizar sabiamente esa energía ahorrada en algún propósito que realce tus dones racionales, sea desarrollando algún arte, alguna ciencia o contribuyendo con tu talento al bienestar de la sociedad. Es decir, la mera abstinencia sexual, aunque es un buen primer paso para frenar la disipación energética, no debe convertirse en un fin en sí misma. De poco servirá acumular tal energía conservada si luego se la malgasta en otras formas de placer vano, en la holgazanería o en ambiciones egoístas que no aporten nada positivo al mundo. Como expresó Epicteto: bien, supongamos que un joven logra dominar su incontinencia sexual mediante fuerza de voluntad y ya no se revolca como antes en los placeres de la carne. Pero luego, debido a la pereza, pasa el tiempo entre prolongados sueños, apatía mental y juegos frívolos con otros ociosos. Entonces, ¿de qué sirvió tanta abstinencia si malgasta sus mejores horas en cosas tan vanas y bajas, casi como su anterior disipación? Es decir, la idea clave es que la energía viril acumulada gracias a la moderación de los apetitos sexuales debe ser ascendida e invertida en el florecimiento de las más excelentes facultades humanas, el cultivo de las ciencias y las artes, el ejercicio de la razón discursiva y la creatividad, la búsqueda desinteresada de la verdad, la práctica de la meditación en beneficio propio y de los demás. Marco Aurelio, por su parte, nos dice: si logras abstenerte del desenfreno de la carne, no engrías tu ego cual fariseo por este logro. Aprovecha tu creciente vigor y lucidez para generar belleza,
bondad, conocimientos útiles, acciones virtuosas. Hace brotar esos frutos que justifican plenamente tu abstinencia, o de lo contrario, esta no pasará de ser una estéril privación. Es decir, tampoco la mera acumulación de energía reprimida es suficiente para los estoicos. Se requiere transmutar creativamente esa potencia psicofísica en alguna expresión que expanda las posibilidades de la mente y el espíritu. Como diríamos hoy, sublimar esos impulsos primarios. Séneca, en otra de sus inspiradoras epístolas, se explaya así: la persona que logra abstenerse del acto sexual por periodos prolongados, pero sin orientar debidamente esa energía acumulada, pronto la verá fluir involuntariamente durante el sueño, o quizá terminará descargándola en algún otro vicio. Por ello, es importante tener siempre un proyecto elevado y digno, en el que enfocar tu mente con todas sus capacidades fortalecidas gracias a la moderación previa. Puede ser desarrollar tus talentos artísticos mediante largas horas de práctica con tu instrumento musical, o dedicarte seriamente al noble arte de la filosofía, o escribir sobre temas edificantes que dejen un legado para las generaciones futuras, o cultivar la meditación trascendental. Son tantas las formas en que esa energía acumulada puede expresarse creativamente en beneficio del espíritu. Y en efecto, algunos de los más grandes genios e innovadores de la historia, tales como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven o Immanuel Kant, se dice que sublimaron su energía sexual absteniéndose de relaciones íntimas, canalizando todo ese vigor extraordinario en sus respectivas obras creativas que tanto expandieron los horizontes de la ciencia y el arte para la humanidad. Incluso en nuestros días, algunos estudios científicos respaldan la idea de que periodos de abstinencia sexual en los hombres aumentan los niveles de testosterona, con los consecuentes beneficios tanto en el plano físico como en la concentración mental, la motivación en diversas empresas, etc. Claro está, no toda expresión creativa tiene que ser necesariamente genial. Para la mayoría significará simplemente enfocar nuestras capacidades superiores al servicio de alguna causa noble que contribuya con el bien mayor. Puede ser desarrollar habilidades como la escritura, la música o las artes plásticas como un amateur entusiasta, no para volverse famoso, sino por la satisfacción que produce la belleza. O dedicarse a alguna forma de trabajo manual o artesanal que requiera intelecto e imaginación. O perfeccionarse en algún deporte o actividad física que robustezca el cuerpo y temple el carácter. Son tantísimas las formas positivas de enfocar y expresar creativamente nuestra energía vital conservada. La ética estoica nos dice que la abstinencia sexual es sin duda un buen paso inicial para acumular energía y vigor físico-anímico. Pero esa fuerza ganada no debe luego dilapidarse, sino más bien consagrarse resueltamente a alguna actividad, proyecto o propósito que ejercite nuestras facultades racionales superiores y nos permita dar lo mejor de nosotros mismos. Ese es el verdadero reto y la clave para una sublimación productiva. Si bien la mayoría de los estudiosos del estoicismo antiguo resaltan las ventajas que la moderación sexual tiene para enfocar la mente en metas superiores, poco se ha dicho sobre los métodos concretos que los propios estoicos recomendaban para lograr transmutar esa energía conservada en accomplishments creativos y útiles. Examinando con cuidado las fuentes originales, encontramos valiosas pautas al respecto. Por ejemplo, en un extenso tratado titulado Sobre el buen uso del vigor juvenil, Musonio Rufo detalla diversos hábitos para que los jóvenes puedan sublimar su energía sexual acumulada durante periodos de abstinencia. En primer lugar, destaca la importancia de tener siempre un proyecto elevado en el que volcar las propias capacidades. Puede ser desarrollar habilidades oratorias mediante declamación regular, para luego emplear ese arte de la palabra en causas cívicas nobles.
o dedicarse seriamente al estudio de la filosofía, no por afán de lucimiento, sino por amor a la sabiduría, o escribir sobre temas edificantes destinados a mejorar el carácter del lector, o cultivar la meditación introspectiva para expandir la conciencia. Todas estas actividades requieren gran dosis de energía mental concentrada. En segundo lugar, Musonio enfatiza la relevancia de rodearse de amigos virtuosos que compartan nuestros valores y aspiraciones elevadas. Las malas compañías, los parásitos, quienes solo buscan juergas facilonas, pronto nos desviarán hacia la disipación. En cambio, buenos amigos que también deseen lo mejor de sí mismos serán un estímulo diario para la superación y nos atraerán hacia arriba con su ejemplo. Asimismo, tomar un maestro respetable en el arte que deseamos cultivar ayudará mucho, ya que su guía experimentada impulsará nuestro progreso. Y periódicamente compartir con él los avances para recibir su retroalimentación será de gran utilidad. Otra recomendación clave de Musonio es comenzar el día temprano después de un sueño reparador. Las primeras horas después de levantarse, cuando la mente está despejada y el vigor físico está intacto, son las más apropiadas para dedicarlas a empresas creativas e intelectuales antes que las urgencias cotidianas nos distraigan. Dejar para la noche actividades más relajadas también nos previene contra una eventual caída. Joven amigo, no te desanimes si luego de un periodo de gran creatividad sobreviene uno de sequía interior, donde te cueste concentrarte y hacer progresos. Es normal que después de una cosecha abundante, la tierra requiera reposar un tiempo, pero si perseveras los frutos, volverán a brotar. Por su parte, Séneca ofrece su propia guía práctica en su obra La tranquilidad del espíritu. Allí remarca la utilidad de establecer cada noche, antes de dormir, el plan concreto para el día siguiente. Esto evita que al despertar perdamos tiempo valioso hesitando sobre en qué enfocar nuestras energías. También nos compromete a cumplir con lo planeado. Asimismo, recomienda, antes de comenzar una tarea creativa que requiere concentración, tomarse unos minutos para la meditación, contemplando en silencio la grandeza de la naturaleza o reflexionando sobre ideas edificantes. Esto ayuda a aquietar los pensamientos vulgares y eleva la mente hacia su centro superior. Luego podremos volcarnos con más inspiración en nuestro trabajo elegido. De modo similar, cuando sintamos que nuestra mente comienza a divagar o dispersarse en medio de un trabajo que requiere recogimiento mental sostenido, nos sugiere pausar, respirar con calma y elevarnos internamente de nuevo antes de proseguir nuestra labor. Marco Aurelio, en sus famosas Meditaciones, ofrece por su parte valiosos consejos sobre cómo conservar la serenidad y fortaleza anímica en medio de las inevitables adversidades de la vida. Ello es esencial para no abandonar prematuramente cualquier empresa meritoria apenas encuentre obstáculos, incluyendo nuestros esfuerzos por expresar creativamente las capacidades desarrolladas gracias a la moderación previa. Nos recuerda constantemente que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Nuestro esfuerzo progresivo por crear belleza va a ampliar conocimiento. Por hacer el bien, esa es nuestra esfera de control. Pero no tenemos control sobre cuánto reconocimiento recibiremos de otros por nuestra obra. Cuánto éxito exterior tendrá. Eso es indiferente desde el punto de vista moral. Lo que importa es la excelencia de la obra en sí. También Marco Aurelio insiste en no malgastar nuestras preciosas energías en deseos vanos sobre el pasado, ni en preocupaciones sobre el futuro, ambos fuera de nuestro alcance. Solo poseemos el momento presente para invertirlo en alguna actividad digna. ¿Qué mejor propósito para cada día que aplicarnos resueltamente a ejercitar nuestro intelecto y expresar creativamente las capacidades cultivadas gracias a nuestra moderación?
Finalmente, en épocas como la actual, tan distinta a la antigua Roma, la propuesta estoica de sublimar la energía sexual acumulada en accomplishments creativos cobra aún mayor relevancia frente al predominio de una cultura masificada que solo fomenta el placer vacío y la dispersión mental a través de la sobreestimulación sensorial constante. Escapar del embrutecimiento del entretenimiento barato y la pornografía generalizada para cultivar las más excelsas potencialidades del espíritu humano mediante la lectura profunda, la reflexión prolongada, el estudio apasionado de las artes y ciencias, la expresión artística desinterada, el diálogo significativo o la contemplación serena, se vuelve más desafiante pero imprescindible en un mundo hipersexualizado.